Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Seminario de Divulgación de la Investigación Lingüística, Zaragoza Lingüística. En este caso, la segunda de este semestre. Ya saben, sobre todo los estudiantes que llevan la cuenta de estas cosas, que este semestre tendremos 6. Esta es la segunda de las charlas. Normalmente cuando te dicen que presentes a un ponente, pues sueles empezar diciendo que te es muy grato, que es un honor tener aquí a tal persona y desde luego me es muy grato y es un honor tener aquí a la profesora Marqueta, pero tengo que añadir que además es para mí un orgullo personal, ¿sí? Que me hayan encargado esta presentación, porque la profesora Bárbara Marqueta hace 4 días estaba ahí sentada en el suelo, tirada, en todas las conferencias, iba a todas, no se perdía ninguna, fue estudiante nuestra y ya entonces apuntaba 2 características que son las que explican la fulgurante trayectoria, carrera que ha desarrollado desde hace 4 días, ¿sí? Porque aunque el tiempo pasa muy deprisa, hace realmente poco que estaba entre los estudiantes y son fundamentalmente un talento innato para el análisis lingüístico, es decir, sabe ver problemas donde los demás no vemos, y una inagotable capacidad de trabajo, una máquina de trabajar, y eso es lo que explica pues, que después de graduarse, de licenciarse en realidad en Filología Hispánica, hizo un máster, 2 trabajos de fin de máster, empezó la tesis bajo mi dirección, y tras una estancia en Manchester de investigación, pues defendió la tesis doctoral y se nos fue de profesora a China y afortunadamente, pues después de un semestre en China la pudimos fichar y ahora es ayudante doctora de esta facultad. Su investigación pues se ha centrado fundamentalmente en la gramática, la teoría morfológica, teoría sintáctica, con atención especial al español y se ha enfrentado... ha publicado en un sorprendentemente grande número de revistas de bastante impacto, pero casi siempre o en muchas ocasiones sobre el tema del que nos va a hablar hoy, sobre el que es una autoridad, ese terreno confuso, polémico entre la morfología, entre la sintaxis, entre la memoria, la creatividad, lo regular, lo irregular, y con su tesis doctoral, que se ha publicado recientemente además como una monografía sobre los compuestos del español, pues ha intentado poner un poco de orden, de claridad teórica en ese cenagoso terreno, y es de lo que nos va a hablar hoy. Así que, bueno, y se me olvida decir que además de una notable investigadora, es una excelente profesora, muchos de ustedes lo saben, y también escribe lo que para mí es el mejor blog de humor de lingüística que existe, que se llama Morfología sin límites. Si quieren echar unas risas sin perder el rigor y la atención sobre aspectos cruciales, importantes teóricamente del análisis gramatical, pues no dejen de echarle un vistazo a Morfología sin límites. Y ahora sí que ya les dejo con la ponente. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Está encendido el micrófono? Ahora. Bueno, muchas gracias a José Luis por sus cariñosas palabras y también muchas gracias a mis compañeros de SILEX por invitarme a dar una charla en este seminario, porque para mí es una emoción enorme, pues después de llevar básicamente media vida, literalmente media vida asistiendo como oyente. Como os ha dicho José Luis, yo os voy a hablar del tema al que he dedicado más tiempo de mi investigación, que son los compuestos. Quizá vosotros estéis más familiarizados con el concepto de palabra compuesta, pero como el título indica, una de las perspectivas que os voy a exponer en esta charla es la posibilidad de analizar los compuestos como estructuras sintácticas. Entonces, he organizado mi exposición de esta manera. En primer lugar, os presentaré la disciplina que tradicionalmente se encarga del estudio de los compuestos, que es la morfología, y las
su lugar o su espacio como disciplina científica en la actualidad, en el siglo XXI. Después hablaremos de la definición de compuesto y de las principales controversias que suscita este concepto, ¿vale?, para el estudio teórico. Después pasaremos a hablar de lo que he denominado las propiedades sistemáticas de los compuestos, que es donde yo voy a defender que son un objeto de estudio que merece la pena de una manera independiente, no tanto sometido a los instrumentos de análisis del léxico o de la sintaxis. Y finalmente hablaré de por qué es relevante el estudio de la composición desde la perspectiva de la lingüística más aplicada, ¿no? Entonces, empezando con la presentación de la morfología, que como vosotros sabéis es la disciplina que se encarga del estudio de la palabra, de las clases de palabras y de las partes constituyentes de las palabras. Tenemos que decir que, al contrario que otras disciplinas emergentes o más modernas, sobre las que habéis visto muchas charlas en SILEX, es una disciplina muy tradicional, ¿vale? Y es tan tradicional que realmente las primeras gramáticas, como la de Panini o la de Dionisio de Tracia en nuestra tradición occidental, eran básicamente tratados de morfología, porque el concepto moderno de sintaxis es mucho posterior, ¿vale? Entonces la pregunta que puede surgir es, bueno, pues realmente una disciplina que realmente tiene más de 2000 años de historia, ¿qué se puede aportar nuevo, no? Entonces, os voy a responder a esto. ¿Estoy hablando demasiado alto? ¿No? Vale. Os voy a responder a esto usando una pequeña analogía, porque realmente el concepto de morfología ni siquiera es propio de la lingüística, ¿no? La morfología o el estudio de las formas existe en todas las disciplinas científicas, ¿vale? Entonces aquí podéis ver una imagen de la morfología de una célula, de la primera célula que se observó en el siglo XVII, y una imagen de cómo sería la morfología de una célula actualmente, ¿vale? Entonces, como podéis ver, esa morfología no tiene nada que ver, y no tiene nada que ver porque los instrumentos de investigación, en este caso la observación con un microscópico, ¿vale?, con un microscopio electrónico, en la actualidad permite observar cosas que al principio no se podían ver del objeto de estudio, ¿vale? Pues en lingüística los principales instrumentos de investigación son los modelos teóricos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tiene nada que ver cómo se observa una categoría tradicional morfológica como el caso, ¿vale? Si habéis estudiado latín, ya sabéis que el orden del caso, de una manera que parece arbitraria, siempre ha sido nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ¿vale? Ese orden es muy convencional, pero ahí tenemos una cita de Apolonio Díscolo, ¿vale? ¿Qué instrumento teórico tenían? Pues fundamentalmente la analogía. Entonces, que dice, bueno, este orden de los casos es de la misma manera que la A sigue a la B, sigue a la A y se ordenan las letras, ¿vale? Así se entendía el orden de los casos. Pues el orden de los casos se plantea de una manera completamente diferente en un modelo moderno como el de Etsaja, ¿vale? Entonces, que le permite explicar por qué existen sincretismos entre unas celdas de casos y no otras, una posibilidad que en el modelo de Apolonio era inconcebible. Así que, acabando sobre la relevancia de la morfología en el siglo XXI, quiero acabar con una cita de nuestro admiradísimo Ignacio Bosque, que es que el análisis sistemático y articulado de las unidades más simples, ¿vale?, en este caso las palabras o las partes de las palabras, constituye la mejor estrategia para llegar a entender las más complejas. Entonces, pasando a la segunda parte de la charla sobre la definición de compuesto y las principales controversias, tenéis que tener en cuenta que más de 2000 años de historia no impiden que en la actualidad todavía no tengamos un consenso entre lingüistas o morfólogos sobre las preguntas más relevantes. Es decir, no tenemos un consenso acerca de qué es un compuesto y qué no lo es, tampoco acerca de qué es una palabra, ¿vale? Y teniendo en cuenta eso, sobre si los compuestos son palabras, ¿vale? Tampoco estamos de acuerdo en qué unidades integran los compuestos, si se forman por la combinación de palabras o de otras unidades,
y tampoco hay un consenso en cómo se combinan las unidades para formar compuestos, si lo hacen con unas reglas específicas o lo hacen a través de las mismas reglas que nos permiten combinar palabras para formar sintagmas, ¿vale? Entonces, os voy a hablar un poquito de estas controversias, ¿vale? Empezando por si es un compuesto una palabra, ¿no? Porque en los libros de texto normalmente se da por hecho que solo existen las palabras compuestas, ¿no? Que son palabras. Y claro, si pensamos, va a depender sobre todo de los criterios en los que nos fijemos, ¿vale? Entonces, si seguimos un criterio fonológico para definir palabra, hablaríamos de que tengamos un compuesto que solo tenga un único acento, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, coliflor y paraguas son evidentemente palabras, ¿vale? Si seguimos un criterio morfológico, lo que esperaremos es que la flexión de esa estructura se sitúe en la posición externa y que en el medio o en donde se juntan las partes del compuesto no pueda aparecer flexión, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, drogadicto es una palabra porque solo tiene flexión al final drogadictos y no dentro drogasdicto. Os señalo el asterisco siempre va a significar que eso no lo usaría ningún hablante del español, ¿vale? Y en videollamar con un verbo, pues aparecería la flexión del verbo al final en la posición externa. Entonces, desde ese punto de vista, estos compuestos son claramente palabras. Ahora bien, llegan los problemas. Investigación estadístico-matemática. Ahí tenemos, desde el punto de vista fonológico, una palabra o dos palabras. No está tan claro como en el caso de coliflor, ¿verdad? Desde el punto de vista morfológico, ¿vale? Alguna cosa extraña, ¿vale? Como jurisprudencia, donde ahí tenéis una forma de genitivo singular dentro de la palabra. Podéis decir, esto es una estructura fosilizada y no importa, ¿no? Lo encontráis en los corpus, no es lo normativo, ¿vale? Trastornos obsesivos compulsivos, con una concordancia interna, ¿vale? Hay flexión interna, ¿vale? Esto está atestiguado, quiero decir que todos estos ejemplos los he encontrado en corpus, ¿vale? Entonces, aparentemente estos compuestos no son palabras aplicando los criterios fonológicos y morfológicos. Claro, desde el punto de vista de la adquisición, un niño se enfrenta a la tarea de poner nombres a estas realidades que lo rodean, ¿no? Entonces, ¿qué usa? Pues en una primera fase lo que intenta producir o usa son palabras, claro. Es bastante evidente que en esta primera fase, y teniendo en cuenta que estos objetos no va a usar como primeras expresiones avión espía, camión cisterna o coche patrulla, aunque sean las realidades en las que se localiza, ¿vale? No soy una especialista en esto ni mucho menos, pero parece bastante intuitivo que estas no van a ser las primeras palabras de un niño, ¿vale? Entonces la pregunta es, bueno, si todas estas construcciones, las del lado derecho, ¿vale? Las del centro del niño, no son palabras, ¿qué son? ¿No? Claro, y es que sucede que a la hora de definir qué es un compuesto y qué no lo es, se puede intentar una caracterización universal, ¿vale? Como la que plantea Donalíes, ¿vale? Donde se postulan una serie de criterios como los compuestos tienen flexión de conjunto, unidad conceptual, son sintácticamente inseparables o están escritos juntos, ¿vale? Entonces, claro, lo que pasa es que esta lista de criterios, si os dais cuenta, hay uno morfológico, uno semántico, uno sintáctico y otro ortográfico, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que en otras ciencias no se usan un conjunto dispar de criterios diferentes para delimitar los objetos de estudio. Aquí tenemos a unos representantes bien conocidos de diferentes especies y si os dais cuenta podemos usar para clasificar los criterios como el tipo de alimentación, las características externas, pero no usaríamos todos a la vez para diferenciar unas especies de las otras, ¿vale? Porque de hecho tenéis que daros cuenta que el problema es que un criterio en concreto, como el de tener pelo, tiene una extensión o permitiría englobar a todas estas especies, a diferencia de otros criterios que podríamos usar, ¿vale? Es decir, ese criterio de la apariencia externa no sería muy útil para diferenciar entre tipos de animales, porque realmente hay muchos animales, muchas especies con pelo, ¿no? Entonces, pero en principio cogeríamos un criterio que fuera lo suficientemente
hábil, ¿vale? Entonces, esto ha pasado sobre todo porque hay uno de los criterios que se ha usado para identificar compuestos, que es el de unidad conceptual, que es aquel que permite englobar y acoger un número mayor de construcciones, ¿vale? Con este criterio, que es el conocido concepto de compuesto sintagmático o compuesto sintáctico, dentro de la composición entran construcciones como diente de león, ¿vale? O barquillo de nata. Claro, el problema es que estructuralmente, si os dais cuenta, estos son claramente sintagmas preposicionales, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que se consideran unas sintagmas especiales porque evidentemente un diente de león tiene dos significados. El primero que nos sale es que es un tipo de planta, ¿vale? El otro significado sería el composicional, ¿vale? Que sería efectivamente un diente de león, ¿vale? ¿Qué pasa con este criterio, con el de unidad conceptual? Es que realmente diferentes tipos de estructuras, palabras, sintagmas, incluso oraciones enteras, son candidatas a la adquisición de un significado no composicional, un significado que no sea predecible de sus partes, ¿vale? Entonces, y la otra pregunta que me fui planteando mientras estudiaba los compuestos era que es que de hecho los compuestos más prototípicos desde el punto de vista morfológico y fonológico no tienden a tener un significado idiomático. Y para esto vamos a hacer una pequeña prueba. Es muy probable que vosotros nunca hayáis oído las palabras pierdevotos, cafemanía y uñipintada. Es muy posible que sea la primera vez que vosotros os encontréis con estas palabras. Y estoy más o menos convencida de que si hacéis un pequeñito esfuerzo de deducción, podréis deducir que pierdevotos será una persona que pierde votos, por ejemplo, un político, ¿vale? Que cafemanía es el gusto o la afición por el café, ¿vale? Y que uñipintada se referirá a una mujer, ¿vale? Que tiene las uñas pintadas, ¿no? Si os dais cuenta, a pesar de no haber oído nunca antes probablemente estas palabras, más o menos podéis deducir al menos parte del significado. No podréis deducir exactamente el referente, pero sí lo que significa la estructura. Claro, la posibilidad de hacer esto, de deducir el significado de una estructura sin haberla escuchado antes, es una característica que normalmente asociamos a las estructuras sintácticas, ¿vale? Entonces queda o se plantea la pregunta de que a lo mejor los compuestos no son solo los que están en el diccionario o los que ya tenemos asociados a un significado, sino que podría ser algo que yo podría crear y generar productivamente, ¿vale? Y asignarle un significado predecible de la estructura, ¿vale? Que es lo que nos llevaría a la posibilidad de que fueran sintagmas. Pasando ahora a otra de las preguntas iniciales, ¿vale? Que es una que está un poco más clara. ¿Se forman los compuestos por combinación de palabras, ¿vale? Pues depende, ¿vale? Depende. No son palabras, o al menos palabras que reconozcamos en el uso normal, ¿vale? Del español, el oji que hay en ojiazul o el célulo que hay en celuloterapia, ¿vale? Porque las palabras serían ojo y célula, ¿vale? Pero sí que lo son las que aparecen en Google Adicto o en videollamada, ¿vale? Hay otra pregunta todavía más interesante, que es la de, pero bueno, ¿solo palabras o cosas inferiores a palabras pueden aparecer en los compuestos o pueden aparecer estructuras mayores? De la misma manera que a mí me puede aparecer una oración de relativo dentro de un sintagma nominal. Desde luego sería una propiedad que nos acercaría a los compuestos de nuevo a los sintagmas, ¿vale? A pesar de que hay autores que han formulado principios reguladores que en principio prohíben la posibilidad de que aparezcan sintagmas dentro de palabras, este de Bota, de No Phrase Constraint, es muy famoso y porque a muchos morfólogos les hace gracia que la propia formulación sea un contraejemplo al principio, ¿vale? Porque no phrase sería un sintagma dentro de otro sintagma. Yo he encontrado algún caso en español como lavacerebros de niños, lo tenéis por ahí, eso existe, ¿vale? Pero realmente son, en español hay que ser honestos y decir que es muy raro, ¿vale? Encontrar sintagmas dentro de compuestos. Pero a mí lo que me interesa más, y es una cuestión mucho más importante, ¿vale? Porque siempre cuando se da la definición de compuesto se habla de que se combinan palabras, raíces, temas, ¿vale? Pero nunca se plantea la posibilidad de que incluso lo que parece una palabra sea un sintagma. Y os voy a decir por qué. Cuando yo estoy pensando en el sintagma verbal, ¿vale? O en la oración,
Juan lava cerebros. Cerebros es solo una palabra, pero yo nunca digo que el verbo lavar se combina con cerebros, que es una palabra, sino que digo que el verbo lavar se está combinando con un sintagma nominal, a pesar de que sea una sola palabra, ¿vale? Entonces, la cuestión es si podemos plantear esto también en un compuesto. Si cuando yo tengo el compuesto lavacerebros, lo que encuentro es un sintagma, ¿vale? Y no simplemente una palabra, ¿vale? Todas estas cuestiones y preguntas llevan a la pregunta, a otra de las preguntas en la que os he dicho que hay controversia, ¿vale? Si hay reglas específicas de formación de palabras o se usan las mismas reglas que dan lugar a unidades sintácticas. Y bueno, esto nos lleva a la teoría morfológica a partir de los años 70, donde encontramos una controversia potente a lo Madrid-Barça, ¿vale? Por eso os he puesto la imagen entre los modelos lexicistas y los modelos antilexicistas, ¿vale? Diferentes autores desde diferentes posiciones y diferentes modelos, ¿vale? Dentro de estos dos bandos han defendido o bien por un lado que hay reglas específicas de formación de palabras, de formación de palabras complejas, ¿vale? Entrarían aquí las derivadas y las compuestas, ¿vale? Que son diferentes a las sintácticas, con diferentes planteamientos, o los modelos también diferentes entre sí, antilexicistas, que lo que vienen a defender es que los mismos mecanismos de la sintaxis, con diferentes precisiones que tienen que ver con las características de las unidades que se combinan, con los momentos en que se da sustancia fonológica a las estructuras, pero se formarían con las mismas reglas combinatorias que los sintagmas, ¿vale? Entonces no nos vamos a detener en este tipo de reglas. De lo que sí que vamos a hablar es de los argumentos a favor o en contra de los modelos, ¿vale? Entonces yo voy a empezar brevemente con los argumentos a favor de los modelos antilexicistas sintacticistas, ¿vale? Los que defienden que la estructura de los compuestos y de los derivados son reglas sintácticas, ¿vale? Lo primero que se observa es que son los compuestos, en este caso, pueden ser sensibles, al igual que los sintagmas verbales, a la estructura de argumentos, ¿vale? Y a la estructura aspectual. Entonces, viendo aquí simplemente un ejemplo, en este tipo de compuesto que tolera mejor verbos transitivos y causativos, puedo tener productos quemagrasa y no puedo tener productos de ardegrasa, ¿vale? Porque simplemente fijaos que la diferencia entre quemar y arder es una diferencia que tiene que ver con la estructura argumental de argumentos de esos verbos, ¿vale? Que el verbo arder es un verbo intransitivo inacusativo. Entonces, fijaos que he puesto el asterisco porque ningún hablante diría procesos de ardegrasa, ¿vale? A pesar de que la diferencia es mínima. Y esto es porque ese compuesto es sensible, ¿vale? A las propiedades de las características del verbo, al igual que lo es la sintaxis oracional. Una cuestión que a mí siempre me ha parecido clave en este debate es que en los compuestos podemos encontrar exactamente las mismas relaciones gramaticales que aparecen en la combinatoria oracional. Es decir, vosotros estáis acostumbrados a, cuando analizáis un verbo, diferenciar entre argumentos y adjuntos, es decir, diferenciar el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Pues aquí tenemos dos compuestos. En portafolio, si os dais cuenta, es una estructura de verbo, portar y complemento directo, folio, lo que se porta, y en manuscribir tenéis una de verbo adjunto, ¿vale? Escribir a mano, complemento circunstancial de modo, en los términos más reconocibles o de manera, ¿vale? Que en la sintaxis también, ahora que refinamos un poco más, diferenciamos entre los complementos del nombre, aquellos que son argumentos de aquellos que son adjuntos. Pues bien, en los compuestos igual, videoaficionado es aficionado necesariamente a algo, al vídeo, ¿vale? A los vídeos, con lo cual tengo argumento, ¿vale? En juegoterapia, que sería una terapia a base de juegos, adjunto, ¿vale? Complemento del nombre, adjunto, ¿vale? Que distingo también las relaciones de adjunción, de atribución, viaje relámpago, un viaje rápido, ¿vale? Carilindo, lindo de cara o de cara linda, ¿vale? Y finalmente, que tengo coordinación en la sintaxis, también la tengo en los compuestos, ¿vale? Compra-venta, proceso de compra y venta, ¿vale? Y en blanquiazul, blanco y azul, ¿vale? Con un elemento que sospechosamente se parece a la conjunción y. Las mismas relaciones. Eso quiere decir que los autores
Eso quiere decir que aquellos que han defendido las posturas lexicistas no tengan argumentos para decir que la estructura de las palabras es diferente a la de las palabras. Por supuesto que tienen argumentos, ¿vale? Entonces, ¿qué argumentos tienen? Fundamentalmente que la estructura de las palabras complejas y de los compuestos no permite hacer una serie de operaciones que sí que son comunes en los sintagmas, ¿vale? Y esto lo vamos a ver claramente empezando por la columna de más a la izquierda, ¿vale? Entonces, en principio, los elementos de un compuesto no se puede cambiar el orden ni desplazar. Tenemos una palabra como lavaplatos, pero no una como platos, lava, ¿vale? Mientras que los cambios de orden o el desplazamiento de constituyentes es muy normal en la sintaxis oracional, como es el caso de platos, se lavan todos los días, ¿vale? También es muy raro que en un compuesto se puedan coordinar un constituyente. El compuesto entero sí que se puede coordinar sin ningún problema, ¿vale? Pero una parte, lavaplatos y ropa, en principio eso no existe, mientras que lavo los platos y la ropa los domingos es perfectamente normal. Lo mismo con la modificación, lavaplatos sucios, no es una palabra existente ni un compuesto existente. Lavo solo los platos sucios con sucios modificando a platos. Y la accesibilidad, ¿no? Lo que tiene que ver con las relaciones anafóricas. En principio, si os dais cuenta con los ejemplos gramaticales, es muy raro encontrar compuestos con estas propiedades, al menos en español. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, pero ya os digo que son casos muy contados y muy esporádicos, compuestos que sí que pueden revertir el orden de los constituyentes, más o menos. Encontramos o podemos encontrar algún ejemplo de coordinación de constituyentes, como este escurre platos y vasos, ¿vale? Podemos encontrar algún caso de modificación interna, ¿vale? El levanta cristales eléctricos delanteros, donde eléctricos y delanteros en principio se refiere solo a los cristales, ¿vale? Aunque hay algunos casos que son ambiguos y podría referirse al levanta cristales en su conjunto. Y este que es un poquito más claro, ¿vale? Que ese es el inspector jefe de policía, donde de policía solo modificaría a jefe y no a inspector, ¿vale? Y algún caso de referencia anafórica. Pero hay algo que a mí personalmente me parece mucho más convincente que el hecho de que esporádicamente podamos encontrar algún compuesto que sí puede, que es el hecho de que muchos sintagmas tampoco pueden ni permiten estas operaciones, ¿vale? De manera que yo no puedo modificar el orden de los constituyentes en platos los o endémicas adelante. No puedo coordinar un sintagma como de todos los platos de la casa escurrió los de la cocina y vasos, ese sintagma no se puede coordinar. No puedo modificar el sintagma, yo tengo un sintagma nominal como el color de sus ojos grandes, pero fijaros que no puedo poner un modificador a ojo en su color de ojos grandes, ahí no puedo poner un modificador al sintagma. Y respecto al acceso tenéis otro ejemplo donde en principio no podría haber relaciones anafóricas. La pregunta para un modelo sintacticista sería ¿qué tienen en común todos estos sintagmas que también incumplen los principios de integridad léxica con los compuestos o con las palabras complejas, ¿vale? El argumento poderoso es que en realidad no todos los sintagmas permiten tampoco estas operaciones sintácticas que los compuestos de manera bastante clara tampoco permiten. Sobre otros argumentos que se han barajado, el de recursividad, en principio los compuestos tienen recursividad limitada, pero la tienen bastante claramente limitada en una lengua como el español, pero no en otras lenguas, ¿vale? Donde puede haber compuestos recursivos. Y el criterio de exocentricidad, porque ahora prácticamente muchos lingüistas, salvo en el caso de la oración, asumen que todos los sintagmas son endocéntricos, que tienen núcleos. Sin embargo, es muy común hablar de compuestos exocéntricos o de compuestos sin núcleo, ¿vale? Entonces, típicamente se considera que lavaplatos no tiene núcleo y que piel roja tampoco tiene núcleo, ¿vale? Que son estructuras exocéntricas. Aquí lo que veo yo es un problema analítico, porque sí, para analizar estos compuestos se usan los procedimientos de análisis habituales que se usan en la sintaxis como sujetos tácitos, ¿vale? O categorías vacías, el análisis de todas estas estructuras también puede ser endocéntrica, ¿vale?
Y como muchas veces nos acusan a los lingüistas de hacer ejemplos, construir ejemplos de laboratorio que no son reales, aquí os he puesto los ejemplos, cada vez que me encuentro uno me pongo muy contenta, ¿vale? Ejemplos de incumplimientos de integridad léxica reales, ¿vale? Que están en Internet, ¿vale? Esos constituyentes coordinados de escurre platos y vasos, esa modificación de una parte de compuesto en vez de motos eléctricas, y un ejemplo de elipsis correferencia que salió en televisión española también, ¿vale? Explosión de gas, no os fijéis, esto es muy poco ético, este ejemplo, pero bueno, ilustra el punto, ¿vale? Ayer por la noche tuvo lugar una explosión de gas tras el choque de 2 camiones, uno de ellos cisterna, y ese parte del compuesto ahí separado. Bueno, después de todo esto y pasando a la tercera parte de la comunicación que tiene que ver con las propiedades sistemáticas de los compuestos y que son las que, en mi opinión, y a pesar de todo lo que hemos hablado, yo claramente tengo una postura antilexicista o sintacticista, pero creo o tengo la impresión personal de que independientemente de la cuestión de si las reglas son léxicas o son sintácticas, los compuestos son unas construcciones muy interesantes para analizar y estudiar de una manera independiente, ¿vale? Como tales construcciones. Y esto sucede porque cada patrón compositivo productivo, ¿vale? No hablo de cosas más, de construcciones más esporádicas, sino de aquellos que dan lugar a un número considerable de palabras y de compuestos, presentan unas características que permiten predecir hasta cierto punto, esto lo vais a ver mejor con los ejemplos, sus características formales, ¿vale? El tipo de neologismos a los que dan lugar, cómo los vamos a interpretar semánticamente y también cómo los vamos a usar. Y esto lo vais a ir entendiendo muy bien cuando vayamos viendo construcción por construcción. Fijaos, con un compuesto del tipo de radioemisora, ¿vale? Que es un compuesto de 2 sustantivos, ¿vale? Morfológicamente, estos compuestos permiten alternar entre temas y palabras, ¿vale? Y todos estos ejemplos existen, ¿vale? Aunque algunos son más frecuentes que otros, ¿vale? Yo en la red puedo encontrar tanto danzoterapia como danzaterapia. Puedo encontrar canicross, que es el más usual, pero también encuentro perrocross. Cicloturismo y biciturismo, existen las dos, y drogodependencia y drogadependencia están atestiguados las dos. Esta alternancia es bastante común en esta clase de compuestos. Desde el punto de vista gramatical, y aunque las paráfrasis no siempre funcionan, la estructura que identificamos en estos compuestos es una estructura de nombre complemento del nombre, ¿vale? Radioemisora es una emisora de radio y teleserie es una serie de televisión, ¿vale? Y respecto al uso, ¿vale? Estos compuestos fundamentalmente sirven para hacer descripciones objetivas. Mira, ahora fijaos en lo que vamos a encontrar aquí. Tenemos un compuesto del tipo ley-mordaza, que también está formado por 2 sustantivos. Pues me doy cuenta, primero, que morfológicamente en este caso no se alterna entre tema y palabra, sino que se alterna entre palabra y palabra flexionada, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, con diferencias de productividad, diferencias de apreciaciones normativas, existen todas estas variantes. Casas-museo, casas-museos, padres-helicóptero, padres-helicópteros, están ambas, ¿vale? Empresas tapadera, empresas tapaderas. Es una alternancia completamente diferente a la de la diapositiva anterior, a pesar de que son compuestos formados por las mismas clases de palabras. Gramaticalmente, ¿vale? Antes veíamos que eran relaciones de nombre, complemento del nombre, pero ahora fijaros en los ejemplos. Categoría reina no es la categoría en la que participa la reina, no es la categoría de la reina, que sí que podría significar eso. Y en español no existen cosas como doctor ojo, ¿vale? O ataque corazón, que sería lo que correspondería a relaciones de nombre complemento del nombre, ¿vale? Los compuestos en inglés de 2 sustantivos sí, pero en español estos compuestos no establecen ese tipo de relaciones gramaticales. Lo que establecen es una especie, una suerte, ¿vale? Es difícil de definir y de desarrollar, de relación identificativa, ¿vale? Con diferentes matices semánticos, ¿vale? Así un padre helicóptero es un padre que tiene un conjunto, ¿vale? De los rasgos de un helicóptero, ¿vale? De la misma manera que un coreógrafo, ¿vale? Tiene todos los rasgos, ¿vale? De profesión. Esto se desarrolla mucho en el trabajo de Fábregas 2005, los rasgos completos de un bailarín, ¿vale?
pero si os dais cuenta lo podríamos llamar relaciones de sujeto-atributo, si así os queréis, si así lo entendéis mejor, pero no tiene nada que ver con las relaciones de radioemisora. Y ahora llegamos a lo que tiene que ver con el uso, que es lo más significativo o lo más llamativo, ¿no? Son compuestos que, a diferencia de los anteriores, sirven sobre todo para hacer descripciones subjetivas. Y ahí os he puesto quién sale perdiendo para variar, ¿no? Mujer florero, cuerpo Danone, ¿vale? Desde luego no tiene nada que ver con la descripción que había en los anteriores, en radioemisora, que era algo objetivo, ¿vale? Que no quería decir nada. Y claro, tenéis que tener en cuenta que al hacer una relación identificativa, al hacer una suerte de comparación, yo introduzco una perspectiva como hablante, y al introducir una perspectiva el resultado es subjetivo, con lo cual ese uso tiene que ver con la estructura gramatical. Pasamos y cambiamos de tercio a los compuestos de nombre adjetivo, ¿vale? Los compuestos del tipo pelirrojo. Morfológicamente son compuestos que el primer miembro, el sustantivo, siempre aparece en español, a partir del siglo XV y XVI se consolida, antes había ejemplos sin ello, con un temaní, ¿vale? Fijaos que morfológicamente unas propiedades completamente diferentes ya a las de los dos anteriores, ¿vale? Gramaticalmente, ¿vale? Y esto es muy curioso, son compuestos en los que entre ese sustantivo y la entidad de la que se hace la atribución, ¿vale? Pelirrojo, típicamente una persona, ¿vale? Se establece una relación de posesión inalienable, ¿vale? Posesión inalienable es que en principio son relaciones de posesión que vemos que la cosa poseída no se puede separar de su poseedor. Esto cambia entre lenguas, pero en principio el pelo sería una posesión inalienable de una persona y un animal, ¿vale? Y esa posesión inalienable se diferencia de la alienable, ¿vale? Entonces, gramaticalmente sucede una simbiosis muy curiosa con la presencia del temaní, porque fijaos que yo no puedo hacer compuestos como simihablante o como trabajiadicto, ¿vale? Porque un hablante no posee su lengua, no vemos la lengua como una posesión inalienable, ¿vale? Al menos para la gramática, y por suerte y contra Marx, ¿vale? El trabajo tampoco es una posesión inalienable de la persona, con la cual trabajiadicto tampoco existe como compuesto, ¿vale? Y fijaos que tenemos otros compuestos de nombre adjetivo como fotosensible, que es sensible a la luz, y ácido resistente, resistente al ácido, como entre el ácido y lo que es ácido resistente y lo que es sensible a la luz y la luz no existe una relación de posesión, entonces no aparecen con el esquema ni. ¿Os habéis dado cuenta, no? Entonces, respecto al uso lo vais a ver también muy claramente que son compuestos que sirven para hacer atribución de propiedades o estados literales o no, ¿vale? Aquí tenemos a Mangui Verde para este jugador del equipo de fútbol que tiene por metonimia una camiseta que tiene las mangas verdes. Aquí tenemos a un Pechi Gris, ¿vale? Es bastante deducible el significado una vez que le pillas el tranquillo, ¿vale? Aquí tenemos a la personaje de Betty la Fea, ¿vale? La peli teñida, ¿vale? Y lo que tenía que ver con las atribuciones literales, esto lo tenía preparado, pero aquí probablemente tenéis a Ancelotti antes del 04 y después del 04 el otro día, ¿vale? Donde lo tenéis ceji alto y ceji bajo, ¿vale? Porque evidentemente asociamos esa característica física con un estado de ánimo, ¿vale? Este es el uso básico de este compuesto. Y pasamos al último de los compuestos productivos, el compuesto estrella, que es el del tipo pagafantas, ¿vale? Entonces, morfológicamente habría que decir muchísimo sobre este compuesto, simplemente os doy unas líneas. La más curiosa, ¿vale?, es que el sustantivo que aparece en los ejemplos tiende a aparecer en plural. De hecho, hay un montón de ejemplos como tiratejos, pelapatatas, cazanazis, que serían los más nuevos o los más productivos, que no están atestiguados en singular, ¿vale? Que solo tienen atestiguación en plural, mientras que la mayoría que tienen atestiguación en singular sí que la tienen en plural, como limpia hogar y quita hambre. Tenéis alguno en plural, aunque lo más normal en estos casos son en singular, ¿vale? Y que el tema verbal o el elemento verbal, el de paga, ¿vale?, corresponde en español con una tercera persona de presente del singular. Esto es una cuestión muy controvertida, ¿vale? Yo me baso en la observación de que, si os dais cuenta, yo tengo un cuelga capas y no un colga
capas, como correspondería si fuera la forma del infinitivo. Pero ya os digo que aquí esto es una cuestión muy discutida. Pasamos a las propiedades gramaticales, ¿vale? Porque no todo, más que todo verbo, no se puede configurar todo tipo de estructuras argumentales con este compuesto, ¿vale? Este compuesto se usa para denotar entidades, sean personas o sean cosas, ¿vale?, con la capacidad de iniciar o causar, ¿vale?, la acción que luego describe el compuesto, ¿vale? Así, un asaltabancos es una persona que asalta bancos, un paravalancha sea una máquina que hace exactamente eso, y un duerme bebés pues también es un utensilio que hace efectivamente lo que dice el compuesto, dormir al bebé, ¿vale? Pero no hay ningún caso, ¿vale?, o son casos muy discutibles de predicados intransitivos donde no hay ni un iniciador ni un causante. No existe un compuesto como llega ejército para decir que el ejército llega, o muere paciente para decir que el paciente muere. Y cuando tenemos casos con verbos intransitivos como crece pelo o como anda bebés, introducimos la lectura causativa, de manera que crece pelo es aquello que hace que crezca el pelo, ¿vale?, y anda bebé es aquello que hace que el bebé ande, o andar al bebé, ¿vale? Si hay intransitivos, se provoca de esta clase, se provoca la lectura causativa, ¿vale? Se restringe también el tipo de complemento, ¿vale? En inglés, que tenemos unos compuestos más o menos equivalentes de verbales, como el de sleeper, ¿vale? Pero en español no habría un duerme de día, ¿vale? Son típicamente las estructuras de verbo complemento directo, aunque también hay algún complemento de lugar. Y están en auge, como han observado bastantes autores, como la estructura positiva, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de uno que nos gusta mucho, ¿vale?, que es bastante novedoso y que se usa mucho en aposición, que es el que tenéis en la fotografía, ¿vale?, los matapasiones, ¿vale?, en referencia a interior masculina poco sugerente, ¿vale? Entonces, respecto al uso, tiene un uso descriptivo, tanto literal o figurado, ¿vale? Tenéis aquí subvenciones, salvapantallas, quizás es demasiado heroico, no sé si os habéis fijado alguna vez lo de salvapantallas, ¿no? Pero está ahí. Y especialmente cuando se trata de insultar a individuos, ¿vale? Y aquí tenemos algunos modernos que son de los que he ido sacando de los corpus nuevos, ¿vale? Como pega mujeres, salva patrias, roba novias, paga fantas, destroza matrimonios, devora hombres. Nuevamente, cuando metemos subjetividad, pues pasa lo que pasa. Y yo aquí, este compuesto es muy antiguo, tiene muchas atestiguaciones ya a partir del siglo XIII, XIV, esto lo podéis leer en la tesis de Irene Moina, ¿vale?, y en el libro también. Entonces, es muy curioso cómo en este caso realidades con las que quizá ya no estéis familiarizados, ¿vale?, como saltabardales o tragaldabas o destripaterrones, ¿vale?, quedan ahí, quedan en esas palabras, ¿no? No sé si conoceréis el significado, quizá algunos de los de delante sí, ¿vale?, pero un saltabardales sería una especie de chico travieso, ¿vale?, un tragaldabas es un glotón, las aldabas son unas puertas gigantes, ¿vale?, y un destripaterrones vendría a ser un paleto, ¿vale? Entonces, fijaros el cambio social que se puede observar cuando miramos a estos compuestos. Y esto nos lleva, además, tiene que ver con lo que va a ser la última y breve parte de esta comunicación, ¿vale?, que trata sobre por qué es relevante el estudio de la composición desde una perspectiva un poco más aplicada o atendiendo a las necesidades del siglo XXI. Una de estas perspectivas, por qué necesitamos conocer bien los compuestos de la lengua, tiene que ver con la incorporación de neologismos, ¿vale? Eso os he puesto alguno que seguro que con el que habréis tenido contacto en las redes sociales, que es el de mansplaining, ¿vale?, que la Fundeu con muy buen criterio adaptó como verbo, como macho explicar. Fijaros lo difícil que es hacer esto, porque lo normal habría sido decir hombre explicar, pero eso quedaba fatal, ¿vale? Entonces optamos por ese macho explicar, pero fijaros que ya con la adaptación a sustantivo de verbal macho explicación ya es mucho más costoso. Cuando cogemos los otros, blanco explicación, ¿vale?, para
para hablar del discurso predominante de la raza blanca, ya queda todavía peor. Pero es que la alternativa española, que sería el explicamacho, ¿vale?, todavía es peor, ¿vale? Y es peor por lo que hemos visto, tiene que ver con la estructura, como el verbo nominal no tolera estructuras de verbo sujeto, el que explica no puede estar en la posición de complemento directo, ¿vale? Otra posible utilidad, que es el del refinamiento de las tecnologías del lenguaje, ¿vale? Entonces, actualmente los traductores funcionan muy bien cuando tienen una supercarga de datos, ¿vale?, de buscadores, pero fijaos cuando he buscado cómo tradujo una persona el título de esta película, ¿vale?, de Hard Locker, ¿vale?, que es En tierra hostil, ¿vale?, es una adaptación, no es una traducción literal, ¿vale?, pero fijaros lo que pasaba con el traductor de Google, ¿vale?, que quedaba el casillero herido, ¿vale? Entonces, el problema de esta traducción directa, ¿vale?, que tiene que tomar también el significado idiomático que se puede dar a la expresión en inglés, no queda bien o no casa bien con el significado bastante literal, ¿vale?, que tiene la construcción en español, no es transportable, ¿vale? Entonces, en todas aquellas construcciones que son neologismos, que se relacionan de una u otra manera con usos idiomáticos, la intervención de personas que conozcan el léxico, la morfología, es bastante importante. Y la tercera de ellas tiene que ver con la práctica de una lexicología desde una perspectiva más social y más crítica, ¿vale? Entonces, porque realmente los compuestos, como os he puesto con los ejemplos como saltabardales, como tragaldabas, ayudan a entender una cultura, ¿vale?, y ayudan a hacerla visible si hace falta, ¿vale? Entonces, desde luego, desde la perspectiva de hoy, sería muy políticamente incorrecto llamar a un muchacho callejero y travieso un mataperros. No sé vosotros, ¿no?, pero es muy poco, tiene muy poca sensibilidad animalista, ¿vale? Y, sin embargo, no está en el diccionario, en la versión electrónica del diccionario de la Real Academia, la palabra abrazaárboles, que cada vez se escucha más en la radio, ¿vale?, en referencia a una actitud ecologista, ¿vale? Y es muy curioso porque encontramos por internet el origen, ¿vale?, de esta expresión, que está ligada a un movimiento femenino de campesinas de los Himalayas en territorio hindú, ¿vale?, que en los años 70 ya, ¿vale?, defendían la naturaleza, ¿vale? Y aquí tenéis esta maravillosa foto, evidentemente una realidad que quedaba demasiado poco visible para los hablantes de los años 70, ¿vale?, y por tanto no está en el diccionario. Así que con esto, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por la amena presentación, nos has llevado a un ritmo trepidante y espero que la mayoría lo hayan podido seguir bien, ahora se oye mejor y llega el momento de hacer preguntas, cuestiones, observaciones, lo que os apetezca. Ahí tenemos un buen rato para 10 minutillos por lo menos para hacerlo. La profesora Horno. Bueno, muchas gracias, Bárbara. La verdad es que yo no sé los demás, pero yo me he sorprendido cuando decías que ibas a acabar, porque digo, pero si ha estado 10 minutos. Y es que se nos ha hecho súper rápido. La verdad es que ha sido muy interesante y, como dice José Luis, nos has llevado ahí con mucho ritmo. Lo mío es una curiosidad, que no sé si lo habrás mirado o no. Yo tengo la sensación de que, que es menos productivo, que no son menos productivos los compuestos ahora porque hacen más como blending o como otro tipo de formación de palabras y que la composición ya no tiene tanto tirón, ¿no? Esa es mi sensación, pero yo no he mirado nada. Entonces me gustaría saber qué piensas tú acerca de la productividad de los compuestos para crear neologismos. A ver, es que, claro, productividad, sin unos estudios delante, sin hablar de productividad de tipo, sin comparar la productividad de los compuestos con otras estructuras morfológicas complejas y, desde luego, en comparación con cómo es la estrategia en inglés y en alemán, yo no me atrevería a decirte eso.
De hecho, nuestro querido Pepe Val, en su capítulo de la composición, de la gramática descriptiva, empieza el capítulo así, diciendo: la composición es una estrategia poco productiva de formación de palabras. Mi impresión después de trabajar con corpus es que, y alguna vez lo hemos hablado con otros colegas, es mucho más productiva de lo que parece. Y es mucho más productiva de lo que parece precisamente porque hay un montón de compuestos, pues ahora calientasillas, os he llamado calentasillas, ¿no? Lo acabo de inventar, probablemente eso no va a estar. Si entráis al diccionario actualmente, no va a estar la palabra calientasillas, no creo, ¿vale? Ojalá no me equivoque, pero lo acabo de crear on the fly, ¿vale? En el vuelo. Y si estáis atentos, como yo he estado en una escucha activa todos estos años, me he ido encontrando a gente creando compuestos con estas estructuras productivas. Lo que pasa que luego, pues esos son pasajeros y no se almacenan. Lo cual, mi impresión es que son algunas de las estructuras, al menos en español y desde luego en lenguas como el inglés, son altamente productivas. Otra cosa es que no tengan una consolidación lexicográfica, ¿vale? O incluso en el léxico de los hablantes. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Curiosidades? Gracias. ¿Se oye? Pues ya apago. Bueno, yo tendría varias cuestiones, pero voy a reducirlo. Una curiosidad que me ha surgido, pero me ha surgido además con la pregunta también, respecto de la productividad, que al final se mide en número de unidades. No, digo yo. A ver, si hacen los estudios de token y de type, ¿vale? Que miden, bueno, tanto el número de veces que se repite un compuesto en particular, y eso suele ser una frecuencia baja con los compuestos de español, como el número de compuestos diferentes que existen con esa estructura. Y sobre todo para los estudios de Rica del italiano es que tampoco... Es controvertido. Claro, es que en términos absolutos si te puedes encontrar el VN es muy productivo, ¿no? Pero ¿comparado con qué? ¿Vale? Yo pienso que desde luego, desde el punto de vista puramente lexicográfico, de las palabras que tenemos recopiladas, de las palabras en los diccionarios es poco productivo, pero cuando se entra en el corpus de IBIS, incluso en el Corpes quizá, y se empieza a buscar palabras concretas, uno se sorprende muchísimo de la cantidad que hay que jamás te habrías esperado que hubiera. El número de repeticiones de las mismas palabras, sobre todo con el VN, que es el que mejor conozco, los mismos poquitos muchas veces y el resto muy ocasionalmente. O sea, la frecuencia de la palabra normalmente es muy baja. Muy bien. Y respecto del mismo asunto, de la frecuencia y de la productividad, claro, lo está sugiriendo, que las formaciones en verbo más nombre son más frecuentes, yo no voy a decir productivas, más frecuentes, y las formaciones con I de tipo pelirrojo, las de... ¿se parece la conjugación en IR, que ya no producimos verbos? ¿Te refieres a los de nombre adjetivo, a los de pelirrojo? Esos, al menos los que hay en el siglo XVII, siglo XVI, están muy ligados a esa actitud de los siglos de oro, están muy ligados a textos escritos, y yo creo que, al menos en el estudio de Moina, tienen como una pequeña caidita, ¿vale?, cuando los comparas con el resto. Pero es que te vas encontrando, es que los de frangirrojo, manguiverde, que son los últimos que me encontré en los corpus, ¿no?, que parecen casi muy ligados al ámbito deportivo, a jugadores de béisbol, a jugadores de fútbol, son nuevos. Entonces, mientras sigue creando, y encima sigue creando de una manera espontánea, es que sigue siendo vital. Esa es mi opinión. Y mientras nos vayamos encontrando uno y encima distinto, reanalizado, aportando a las estructuras. También en un estudio de Ponce de León encontraba que al menos en el español americano, hay algunos como ombliguiverde, o sea, que han cambiado también las posesiones inalienables. O sea, que vital y dando lugar a nuevas palabras están. Al menos los que he puesto yo. ¿Alguna más en la sala? ¿Hay alguna pregunta? Alguien, por favor. ¿Quién ha levantado la mano? Sí,
muchísimas gracias por la intervención, que ahora venimos de la clase de morfología y ha sido una prolongación bastante útil. Mi pregunta es, no es más bien pregunta, sino una observación. Por ejemplo, ahora has inventado la palabra calientasillas, que podría existir y lo comprendemos perfectamente. Pero ¿no crees que hoy en día los compuestos están estrechamente unidos a la comercialización de estas palabras? Como vos, si por ejemplo dices calientasillas, si no tiene algún sentido comercial. Si no se vende en Amazon, ¿no? Claro. Entonces, pues yo escuchándote se me ha ocurrido preguntarte, ¿no ves esta relación actual con...? Sí, hay muchos. Bueno, las traducciones de Amazon son maravillosas. Es decir, que sí, realmente para los instrumentos y utensilios tienes un montón. Pero la cuestión es que sobre todo desde Internet lo que pasa es que los puedes encontrar, que se quedan ahí, que se quedan accesibles en las redes. Entonces, claro, tú evidentemente en el momento que tienes una realidad nueva, ¿vale? Y que encima está formada con un compuesto en otra lengua, pues la primera tentación es que si se puede, pues tratas de mantener la estructura lo más fiel que puedes, ¿vale? Entonces, todos los que son de car driver, ¿no? Los compuestos en inglés con nombre y verbo derivado, lo más cómodo es darles la vuelta, seguir usando el verbo que es el que hace la acción, ¿vale? Sea el utensilio que sea, y dejar el complemento de exactamente qué haces. ¿Vale? Entonces sí tienes razón, claro, si se generan nuevos objetos necesitas ponerles nombres o traducir un nombre, pues eso hace vitales los esquemas compositivos. Vale, y bueno, por el chat hay un montón de enhorabuenas que te dan las gracias por esta magnífica charla, y tenemos una pregunta de David Serrano que dice que sería interesante que explicaras el concepto de compuesto de output, aunque no hayas hablado de ello en la magnífica charla, que es interesante y majo, así que... Interesante y majo, ¿vale? A ver, claro, porque yo siempre he tenido lo que dice David es que yo siempre he tenido una obsesión particular por explicar las excepciones, porque para mí, para que un modelo, yo soy muy pulcra y muy meticulosa, y para que funcione no puedes dejar cosas escondidas debajo de la mesa, tienes que poder explicarlo todo. Y en ese tener que explicarlo todo, pues yo me encontraba cosas como correveidile, o como siglodoresco, no sé por qué he dicho esta, es la primera que se me ha ocurrido, ¿no? Entonces, formaciones que acaban, hidalgo, ¿vale? O hijodalgo en la versión más antigua, todo este tipo de construcciones que no encajan en ninguna de las estructuras productivas y que además tienen restos de sintaxis, ¿vale? En el caso de correveidile, ¿vale? Pues que salen 3 verbos, ¿no? Y encima en una forma de imperativo, y encima con una conjunción. Entonces yo acuñé o usé el concepto de compuesto de output para decir que hay una serie de estructuras que tienen un origen en sintagmas, ¿vale? Y que acaban confluyendo formalmente por procesos de lexicalización, tanto formal como semántica, con los compuestos sin generarse como tales. Porque para mí los compuestos se generan tal cual con reglas sintácticas, pero no como producto de la fosilización de sintagmas. Para mí no tienen un origen sintagmático, son estructuras sintácticas, pero no son sintagmas. O al menos no sintagmas en el sentido sintáctico, ¿vale? Se formarían mediante numeraciones diferentes con otro tipo de categorías. Por ejemplo, tú no usas determinantes para formar compuestos, ¿vale? Usas simplemente temas, ¿vale? Temas de categorías, y los usas con unas categorías funcionales que son diferentes a las preposiciones, que son las que se usan para formar sintagmas, ¿vale? Entonces yo siempre que me encuentro algo que es morfológicamente una palabra, pero en la que aparece una preposición, una concordancia, y que encima son estructuras poco productivas, raras, que se documentan de una manera muy esporádica, pues a eso lo llamo yo compuesto de output, ¿vale? Vale, por aquí por el chat están aplaudiendo.
Y también pregunta David que si en tu opinión se pueden considerar compuestos ciertas onomatopeyas que se basan en repeticiones. Es lo mismo, por ejemplo, tic-tac que bule-bule. Y me dice que se calla, ¿eh? Eso, eso también. Dile que la próxima vez que venga. No, contesta. Pues no lo sé, ya lo pensaré y le daré una respuesta cuando lo tenga. No lo había pensado, ¿no? Lo más parecido es el trabajo de Elena Feliu de 2011, pero es con las del tipo café-café o Madrid-Madrid. Y yo no creo que sean compuestos porque realmente la reduplicación es una estrategia en otras lenguas, ¿vale? Tendría que ser considerada una construcción aparte y que tiene sus diferentes características. En esos con las onomatopeyas, pues la verdad es que no lo sé. Pero a priori, porque me gusta mojarme, en principio te diría que no. Gracias. Hola. Hola. Como alumno de primero de Hispánicas, he podido observar que hay muchísima... ¿Puedo quitarme un poco la mascarilla? Vale. Hay muchísima controversia en mogollón de ramas de morfología de si esto es lo otro o lo cual. Mi pregunta es, ¿tiene que haber un consenso uniforme entre muchísimos morfólogos para tratarlo como, no una verdad absoluta, pero como algo con lo que ya jugar desde la raíz? ¿O os ceñís por algunas reglas que no conozco? Pues por darte una respuesta quizá poco políticamente correcta, pero ya que estamos entre amigos, depende de la autoridad que represente el morfólogo. Si tiene mucha autoridad, ¿vale? Y si es muy famoso y muy bueno y muy relevante y realmente ha hecho cosas de impacto, probablemente lo que va a conseguir es mucha gente que apoye esa línea teórica y también un conjunto suficientemente representativo de gente que esté en contra, ¿no? Entonces, con eso consigo responderte. No lo sé. Yo realmente creo que he sido bastante honesta cuando os he hablado de que los principios de integridad léxica están ahí. Yo no soy lexicista, pero desde luego pienso que sería una loca si de repente pensara que todos los compuestos pueden tener modificadores. Es evidente que los datos no funcionan así. Es evidente que esos principios de integridad léxica son verdaderos en los compuestos españoles en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, algo tiene que haber. Pero es que muchas veces también lo que sucede es que estamos de acuerdo en algo pero no nos damos cuenta. Eso pasa tanto en morfología como en sintaxis, ¿eh? Es muy común que los árboles no dejen ver el bosque. Entonces no creo que se vaya a solucionar cuando acabes la carrera y si decides hacer una tesis, pues probablemente te vas a encontrar lo mismo. O sea que... ¿Se puede repetir? Sí, bueno, vale. Hombre, yo también lo hablaría, pero no es el... Ya, pero por no dejarlo así, ¿no? Sí. Que es que esto pasa ya que son de primero, ¿no? Pues vamos a hablar un poco. Que esto pasa en todas las ciencias, pero es verdad que en la lingüística es como más evidente, ¿no? Y en cualquier caso tiene que ser un problema empírico. Necesariamente tiene que ser un problema empírico, ¿no? Entonces, está bien que haya distintos modelos y distintas teorías, pero está mejor si al final esto se puede... Porque si no, no es un problema, ¿no? Si no es un misterio. Entonces, si realmente estamos haciendo ciencia, tenemos que ponernos de acuerdo en las preguntas y en las respuestas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, como no tenemos microscopios, como nuestras herramientas son diferentes, pues nos puede costar más. Pero necesariamente tenemos que ir llegando a consensos, si estamos llegando a determinados consensos, ¿no? Porque si no, no sería una ciencia empírica. Entonces, bueno, quería decir esto. ¿Alguien más quiere alguna pregunta, alguna observación? Yo no he hecho ninguna, así que voy a hacer una. Bueno, en realidad, yo voy en la misma línea que David Serrano, que he echado en falta que te lucieras un poco más en las soluciones que has propuesto tú para algunos de esos problemas, en este caso, en relación con los problemas de integridad léxica, ¿sí? Lo has mencionado de pasada, pero yo creo que no ha calado claro que se puede hablar de unas diferencias, es decir, que las diferencias que constituyen el efecto de integridad léxica
se pueden predecir a partir de una combinación del tipo de unidades que entran y, sobre todo, lo que me parece más relevante, de tu trabajo, el momento derivativo en el que lo hacen. ¿Sí? Si puedes dar una pincelada así por encima para aclarar un poco eso. Sí, bueno, a ver, básicamente lo que proponía es que realmente es una... A ver, tampoco es muy original, ¿no? Al menos la idea no es original, quizá el planteamiento no hay está nada hecho original, en un modelo más moderno. Entonces, yo lo que planteaba es que las relaciones sintácticas que se producen para formar un compuesto son tempranas. Ahora hay unos modelos, un poco el de Saja que os he enseñado va en esa línea, que son las cartografías. Bueno, ahora ya tienen sus años, ¿vale? Pero son modelos en sintaxis donde toda la información sintáctica que tiene una interpretación semántica se va organizando jerárquicamente y por capas, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando tú formas un compuesto, tú haces esa combinación entre las unidades cuando todavía le faltan cosas, le falta información a uno de los constituyentes, ¿vale? Entonces, al producirse esa combinación sintáctica antes de tiempo, antes de que florezca o se proyecte todo el sintagma, te va a faltar el determinante que te permitiría hacer las relaciones de extracción y anafóricas, te va a faltar el tiempo que te permitiría flexionar a los verbos, te va a faltar el especificador que te permitiría establecer la concordancia. Es decir, que es como si la proyección sintáctica de cada uno de los sintagmitas que vendría a ser el compuesto se cortara, al menos del que está dentro, ¿vale? Porque evidentemente el que es el núcleo, ¿vale? Como en drogodependencia sí que proyecta, y al proyectar ese es porque acaba siendo un sustantivo que se flexiona en plural, drogodependencias, que se puede poner con un determinante, las drogodependencias, y lo del medio no, porque a lo del medio le falta sintaxis. Esa sería la explicación, lo que yo defendía en él. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que este es el momento excelente para terminar. Y quiero hacer una observación que no lo ven los que están en YouTube, que tenemos la sala llena, que hay gente de pie, que no es la primera vez que pasa, pero que hacía mucho que no pasaba, que es un gozo ver a gente joven hablando de composición a las 7 de la tarde, y que nos vamos a dar un aplauso para la ponente y para todos los que estamos aquí. Ya está.